Espíritu Divino, te suplicamos que vengas a lo profundo de mi alma, que me concedas la gracia de un profundo amor, de una profunda entrega a ti, Señor, por medio del Inmaculado Corazón de María. Te suplicamos, Señor, que lo que vamos a vivir en esta noche cambie radicalmente nuestra vida. Enséñanos el poder de la oración y concédenos el don de la oración. En todo momento, en toda circunstancia, en toda dificultad, que la oración sea el motor de nuestra vida, que la oración sea el aliciente de nuestra existencia, que en la oración encontremos el único refugio en el que nos podremos proteger, custodiar y alimentar. Amén. Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo dice? Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Con más fe, con más amor. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito para que se sienten. No hace muchos años, el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, hizo un estudio sobre los efectos de la oración en la vida de una persona. Fue un estudio científico y los resultados fueron realmente fascinantes. Se descubrió incluso que las personas que habitualmente hacen oración tienen una media de vida superior a las personas que no hacen oración. Se descubrió que psicológicamente las personas que continuamente hacen oración viven en un estado de mayor paz, de mayor tranquilidad, de mayor sosiego en su espíritu, independiente del temperamento, que en ocasiones puede ser más activo o más pasivo. Se descubrió científicamente los efectos de la oración en el estado de ánimo de la persona. Se descubrió incluso cómo enfermedades cardiovasculares, enfermedades concretas cardiovasculares, son de menor presencia en personas que habitualmente hacen oración. Pero además, hace poco la Universidad de Harvard acaba de hacer un estudio sobre el efecto que tiene la Santa Misa en las personas. Y han descubierto con rigor científico, que la Santa Misa, la persona que habitualmente va a la Santa Misa o que habitualmente participa en un oficio religioso, extendiendo un poquito más el estudio, pero particularmente hablan de la Santa Misa, tienen unos beneficios para su salud y para la prolongación de su vida, al punto que algún científico llamó a la misa el elixir de la vida. El elixir es este famoso cuento, esta famosa fábula de algo que prolongara la vida. Entonces, haciendo uso de esto, le llaman a la Eucaristía el elixir de la vida. Y comienzo citando estos dos estudios, que son recientes, porque el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la oración. Y aunque en las Sagradas Escrituras no se nos menciona nada, digamos, científico, ni se nos promete que orar nos prolongaría nuestra vida biológica, ni se nos promete que la Santa Misa pues nos daría una vida terrena más prolongada, la Eucaristía, la oración,
casi que es tratada exclusivamente en términos de vida sobrenatural en las Sagradas Escrituras, hoy con los recursos de la ciencia podemos ver que incluso en nuestra vida humana la oración nos presenta una serie de beneficios absolutamente irrenunciables, de los que no deberíamos prescindir, de los que seríamos unos desagradecidos si prescindiéramos. Vamos a hablar entonces hoy del tema de la oración y hemos querido titular a esta plática, a este momento de compartir: sin oración no hay salvación. Y esta expresión trata de resumir una frase de un santo de la iglesia, de San Alfonso María de Ligorio, que dice así: el que ora ciertamente se salva, el que no ora ciertamente no se salva. El que ora ciertamente se salva, el que no ora ciertamente no se salva. Es lo que dice San Alfonso María de Ligorio. Y la oración y la frase tiene mucho sentido y es muy lógica, no requiere un gran esfuerzo teológico pues para llegar a esa conclusión. Pues la verdad es que si entendemos la oración sencillamente como un diálogo con un Dios que sabemos que nos ama, si entendemos la oración, como decía Teresa de Ávila, como hablar de amores con aquel sabemos que nos ama, con aquel que sabemos que nos ama, si comprendemos la oración como un coloquio con un ser que nos trasciende, pero que a su vez da sentido a nuestra vida, pues es que podemos comprender que es imposible estar cerca de ese ser eternamente si es que en la tierra le hemos rechazado permanentemente. Es natural que una vez nos encontremos cara a cara con el Señor, pues estaremos eternamente con Él, siempre y cuando nos hayamos habituado en la tierra a tener una relación permanente con Él, una relación cercana con Él. El mismo San Alfonso María de Ligorio decía una cosa en la hora de la muerte. Decía que en la hora de la muerte el árbol caerá hacia el lado que esté inclinado. Un fenómeno físico, el fenómeno de la gravedad. Si usted empieza a golpear un árbol, ese árbol va a caer hacia el lado que está inclinado. Si has estado inclinado toda tu vida a Dios, si has estado volcado toda tu existencia a la relación amorosa con ese Dios, con ese ser superior, con ese ser que le da sentido a la vida, con el ser trascendente, con aquel por quien existes, entonces es natural que en el momento de la muerte, naturalmente tu alma esté inclinada a Él. Pero también es natural que si toda la vida hemos rechazado una relación con Dios, que si Dios para nosotros no es otra cosa que una idea o que una necesidad que ha ido creando el hombre para dar respuesta a lo que desconoce, y hemos estado permanentemente alejados de Dios, pues también es natural que no pasemos eternamente con aquel a quien rechazamos permanentemente en la tierra. Entonces, vamos a iniciar una serie de aspectos importantes de la oración. Lo que vamos a ver hoy es tratar de resumir los tips, los elementos más importantes de la vida de oración, desde lo más teológico, desde lo más, digamos, doctrinal, hasta lo más práctico, hasta lo más cotidiano, hasta los tips más necesarios para tener una sólida vida de oración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la oración. Tenemos tres expresiones o tres definiciones de la oración que me parecen bastante bonitas, de tres santos de la iglesia. Dos son carmelitas, dos santas carmelitas, pero vamos a tomar la tercera definición, que es de Santo Tomás de Aquino, un santo dominico. Hoy estamos en la sede de las dominicas, entonces pues nada mejor que mencionar a Santo Tomás de Aquino definiendo la oración. Lo primero es la definición de Santa Teresita del Niño Jesús. Quiero que escuchen esta definición tan preciosa de la oración, porque es una definición que prescinde de dogmas, prescinde de la teología, y es más una definición existencial, una definición relacional. Dice Teresita del Niño Jesús: para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Santa Teresita dice que la oración es un impulso del corazón. Miren que la primera definición es una definición no tan dogmática, no tan intelectual, es una definición más que apela a los sentimientos, que apela al corazón, que apela a la relación que tenemos con un Dios que nos ama. Significa que para la oración tenemos que tener la conciencia de que somos amados. ¿Cómo vamos a hablar con un Dios que creemos no nos ama? Con un Dios
del que creemos nos odia o nos pone unas reglas para que vivamos infelices. No, la oración parte del hecho de que yo sé que Dios me ama y por eso voy a comunicarme con ese que sé que me ama. Segunda definición, Santa Teresa de Ávila dice, es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Otra vez, otra carmelita hablando del amor, hablando de la amistad. ¿Cuántas horas pasas hablando con tus amigos? ¿Cuántas horas del día pasas hablando con la gente que te es agradable? ¿Cuánto quieres contarle a las personas con las que estás cerca, a las personas que te caen bien, a las personas que son representativas en tu vida? ¿Con cuánta vehemencia, con cuánta urgencia quieres contarles todas tus cosas? Hoy tenemos carreras que prácticamente lo único que hacen es escuchar y conducir un poco, porque tenemos una enorme necesidad de ser escuchados, porque tenemos una enorme necesidad de hablar, de expresar lo que tenemos. Hay personas que estudian largas carreras casi que para pasar el 90% de su ejercicio profesional escuchando personas. Necesitamos relacionarnos, necesitamos hablar. Hoy más que ser aconsejada, la gente quiere ser escuchada. Pues la oración es ese diálogo incesante, necesario, es ese contacto en el corazón, de corazón a corazón con un Dios que sabemos nos ama para ser escuchados por Él. Pero hay una tercera definición, que es la que vamos a tomar esta noche, la definición de Santo Tomás de Aquino. Es una definición que me parece muy completa, que nos vamos a dar la libertad de complementar un poco con estas otras dos, porque con esto entenderemos qué es la oración de manera un poco más estructurada. Santo Tomás dice que la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Nos damos la libertad de añadir, la oración es la elevación de la mente y del corazón a Dios para alabarle y para pedirle cosas convenientes a la salvación. Empecemos con esto. Es la elevación de la mente y del corazón, porque la oración necesita un trabajo de concentración. Uno de los peores problemas que tenemos hoy en la oración es que oramos desconcentrados. Y es que ¿cómo nos va a escuchar el Señor si ni nosotros mismos nos escuchamos? Es que estamos acostumbrados a hacer unas plegarias que salen de nuestra boca, pero ni siquiera somos conscientes de lo que estamos diciendo. Que ni siquiera tienen afecto, que ni siquiera tienen el sentimiento, que ni siquiera tienen la fuerza del corazón. Y por eso nos permitimos añadir esa expresión, la elevación de la mente y del corazón a Dios. Porque cuando oramos, oramos con todo lo que somos, oramos con nuestros pensamientos, oramos con nuestros sentimientos, con nuestras pasiones, con nuestras emociones, con nuestras ideas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto, tener conciencia de la oración. Pero después dice Santo Tomás que la oración no es primero para pedir. ¿Y qué es lo que normalmente nosotros hacemos? No, vamos a orar y cuando empezamos a orar, te pido por esa necesidad, por esta angustia, por esta persona, que no está mal pedir, que es necesario pedir, pero que lo primero que hay que hacer es alabar, lo primero que hay que hacer es reconocer que ya Él nos ha dado mucho. Tal vez lo primero que tendríamos que hacer durante la oración es agradecer, y esto endulza el corazón. Una persona que tiene un corazón agradecido es una persona que habitualmente vive feliz, porque permanentemente está dándose cuenta de las bendiciones que le rodean, permanentemente está dándose cuenta de la cantidad de gracias que tiene a su alrededor y no ha sabido valorar. Si tenemos una perspectiva de oración exclusivamente de petición, si lo único que hacemos es pedir y pedir, pues normalmente estamos ensombreciendo, dejando a un lado todas las bendiciones que ya hemos recibido, la bendición de tu familia, la bendición de tu salud, la bendición tal vez de una condición económica cómoda, la bendición de ese trabajo que tienes, la bendición de esas amistades, la bendición de esos hijos, la bendición de la fe. ¿Cuántas bendiciones tenemos? Que sería lo primero que deberíamos hacer. Alabamos al Señor por todas las bendiciones. Pero después Santo Tomás dice que alabamos a Dios, la elevación de nuestra mente y de nuestro corazón a Dios, para alabarle, pero además para pedir cosas convenientes a la salvación. Acá hay otro elemento tremendo, porque normalmente lo que pedimos es
Señor, ayúdame con este trabajo, ayúdame con esta casa, ayúdame a pagar la deuda, ayúdame a conseguir novia, ayúdame a conseguir novio, ayúdame con esta persona, Señor, esta persona que me cae mal, ilumínala o elimínala. Estamos permanentemente pidiendo cosas y a veces hasta lo más de humanas y a veces hasta lo más de alejadas de la voluntad de Dios. Santo Tomás nos dice, no, venga, lo primero que usted tiene que hacer es pedir lo que usted necesita para salvarse. Porque yo, ¿para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río, duermo y quiero holgarme. Posible, y tengo aún amor a lo visible. ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encuentro? ¿En qué me encanto? Loco he de ser, pues no soy santo. Un famoso poema del siglo de oro español que resumía la existencia de la vida en esto. Nací para la eternidad. Esta patria no es mi patria. Esta patria tengo que hacerla lo mejor posible, tengo que vivir de la mejor manera posible, pero esta vida no es la vida definitiva. He nacido para la eternidad y no puedo perder la perspectiva de eternidad. Y en ese orden de ideas tengo que vivir. Y cuando yo vivo con perspectiva de eternidad, cuando yo vivo de cara a la eternidad, de cara a Dios, entonces mi vida en la tierra, incluso mi vida acá, se convierte en una vida mucho más llevadera, en una vida extraordinaria. Y empiezo a vivir el cielo desde la tierra. Pero hay personas que también empiezan a vivir el infierno desde la tierra, empiezan a vivir su condenación desde la propia tierra. Lo primero que pedimos son cosas necesarias para la eterna salvación, cosas necesarias para estar con Dios para siempre, porque esa es la felicidad del hombre. ¿Qué significa eso? Que yo en mi oración lo primero que debería estar pidiendo es una profunda conversión. Debería estar diciéndole a Dios, yo necesito estar más cerca de ti. Yo necesito unirme a ti como lo único que me importa en mi existencia. Yo necesito que tú seas la única razón de mi vivir. Deberíamos estar pidiéndole al Señor las gracias que necesitamos para vivir bien la fe. Señor, hazme más humilde. Señor, dame el don de la pureza. Señor, dame más desprendimiento de las cosas terrenales. Señor, dame la gracia de la perseverancia. Señor, dame el don de la oración. Enséñame a orar, Señor, como le decían los apóstoles. Maestro, enséñanos a orar. Serían las primeras cosas que deberíamos pedir. Y estas cosas las debemos pedir, repito, porque son necesarias para la salvación eterna. Luego, no se desconoce que haya también cosas necesarias en la tierra y que tengamos toda la legitimidad o toda la tranquilidad o toda la autoridad para pedir. También, hombre, somos seres humanos, vivimos en necesidades. Está muy bien que pidamos cosas terrenas, siempre supeditadas, siempre sometidas, siempre subordinadas a las eternas. Yo no le voy a decir al Señor, Señor, concédeme este trabajo, aunque me pierda, aunque me condene con este trabajo. No, Señor, concédeme este trabajo si me acerca a ti. Señor, ayúdame a ganar esto si me acerca a ti. Señor, concédeme esta esposa, este esposo si me acerca a ti. Señor, dame estas amistades, ayúdame a entrar a la universidad si me acerca a ti. Que luego hay cosas que nos podrían alejar. Y estas cosas uno debería simplemente decirle al Señor, si no es tu voluntad, si no me acerca a ti, si no me lleva a amarte más, pues no la quiero, no las quiero. Bien, lo primero entonces es definir la oración. Ya dijimos que es una elevación de la mente y del corazón a Dios para alabarle y para dar y para pedirle las cosas necesarias para la salvación. Lo segundo que nos queremos preguntar hoy es, ¿por qué es importante la oración? Una vez lo definimos, nos preguntamos por qué es importante con la oración y con eso empezamos hoy. Sin oración no hay salvación, pero es que estamos diciendo que la oración es necesaria para la salvación. ¿Quién se quiere salvar eternamente? Levante la mano, por favor. Levante esa mano, quiero ver esas axilas. Muy bien. Todos nos queremos salvar eternamente y es necesario tener esa íntima relación con Dios para salvarnos. Pero además hay un segundo elemento, señores. Jesús oraba todo el tiempo. Jesús es Dios encarnado. Jesús es verdaderamente Dios, completamente Dios, pero verdaderamente hombre, completamente hombre. Y Él, que podríamos decir no necesitaba orar, pues orar es que Él es Dios, pues que va a necesitar orar, nos dio ejemplo de oración. Vivía orando el Señor. Antes de empezar su ministerio público se fue 40 días y 40 noches al desierto a orar. Antes de la transfiguración estaba orando el Señor. Antes de escoger los 12 apóstoles estaba orando el Señor. Antes de los momentos más importantes de la vida, el Señor siempre estaba orando. Les voy a leer simplemente unas cuantas citas bíblicas que no tenemos mucho tiempo, pero del Evangelio de San Lucas. Antes del bautismo,
el Señor, Lucas capítulo 3, versículo 21, estaba orando. Antes de elegir a los apóstoles, Lucas capítulo 6, versículo 12, estaba orando. Antes de que Pedro le confesara como Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dice Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 18, estaba orando. Antes de la transfiguración, Lucas 9, 28, estaba orando. Antes de su pasión en el Getsemaní, Lucas 22, del 41 al 44, estaba orando. El Señor estaba orando a toda hora. Incluso se le acercan y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 9. No solo ora, sino que nos enseña a orar. Nos enseña a orar. Esto bastaría para convencernos de los frutos. Nos bastaría para convencer de la importancia de la oración. Si el Señor mismo, que no lo necesitaba, oraba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? ¿Cuánta más urgencia tenemos nosotros de orar, señores? Tenemos que tener vida de oración. Debemos ser personas de profunda vida de oración. Pero además, el Señor enriqueció la oración con una serie de frutos. Hay una serie de frutos de la oración. Y estos frutos los vemos por la palabra de Dios, pero también los experimentamos diariamente cuando nos habituamos a orar. Hay varios frutos, entonces sería como el tercer elemento que queremos considerar hoy, los frutos de la oración. Y lo primero que hace la oración, dice Santa Catalina de Siena, es sacarnos del pecado. Nos saca del pecado. Dice Santa Catalina de Siena textualmente: o dejas el pecado cuando oras, o dejas la oración cuando pecas. Son dos cosas irreconciliables. Santa Teresa de Ávila decía: dame una persona de oración, dame una persona que ore al menos 15 minutos al día y yo aseguro su salvación. La oración nos lleva inmediatamente a sentir la incomodidad de una vida de pecado. Es que cuando uno ora, uno inmediatamente lo primero que siente es la necesidad de estar permanentemente unido a Dios. Pero luego, si yo vivo habitualmente en pecado, si la situación actual es una situación que me mantiene lejos de Dios, encuentro una incoherencia en mi interior. Me doy cuenta que por una parte hay algo de mí que quiere unirse a Dios, pero por otra parte mi vida está lejos de Él. Y uno no es capaz de soportar esa división interior. Uno no es capaz de soportar esa fractura en el alma. Por esa razón, uno, con la oración, o es capaz de dejar el pecado, o el pecado hace que dejes la oración. Pero quien ora decididamente, quien ora permanentemente, independientemente de la situación que tenga, por complicada que sea la situación, yo le aseguro que la oración le saca del pecado. Estamos hablando del drogadicto más drogadicto, del alcohólico más alcohólico, del promiscuo más promiscuo, o situaciones complejas como unas segundas nupcias donde hay hijos por medio, o situaciones complejas como adicciones que en verdad comportan enfermedades psicológicas. Allí la oración es salvación, ahí la oración es ayuda. El primer fruto de la oración es ese: nos saca del pecado. Yo hablo con muchas personas que me dicen: Wilson, es que no he sido capaz, es que he intentado por todos los medios, es que he recurrido hasta terapias psicológicas, es que he hecho todo. La respuesta es: no, no has hecho todo, te ha faltado rezar más. No es que he rezado mucho, te falta rezar más. Mucho no es suficiente. Mucho no es suficiente. Orar con perseverancia, orar con persistencia. Estoy seguro que el Señor da la gracia de salir de eso. El Señor no nos va a condenar a un vicio de que no podamos salir. El Señor nos va a dar la fuerza para ser capaces de vencer estas cosas, pero se requiere constancia en la oración. Ahora veremos las cualidades que tiene que tener la oración para que sea eficaz. Pero el primer fruto es, señores, nos aleja del pecado, nos saca del pecado. Hay un segundo fruto, y es que la oración nos ayuda a conocer y a vivir la voluntad de Dios. Decíamos en algún grupo de oración hace poco que la única verdadera felicidad del hombre se encuentra en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Muchachos, hemos caminado tanto en búsqueda de la felicidad, hemos caminado tanto en búsqueda
de algo que logre darle sentido a nuestra existencia. Hemos intentado tanto con las cosas de afuera y nos damos cuenta que las cosas de afuera nos dan goces, pero no nos dan gozo. Los goces son pasajeros, el gozo es permanente, el gozo está en el alma en cada momento independientemente de la situación. Los goces dependen mucho de las circunstancias, el gozo no depende de las circunstancias, está allí porque es un valor, es un don espiritual que es producto del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y decíamos que la felicidad se resume en una frase: hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. El cumplimiento de la voluntad de Dios es lo que nos hará verdaderamente felices. Pero a veces nosotros ni sabemos cuál es la voluntad de Dios y a veces sabiéndolo no creemos tener las fuerzas para seguirla. ¿Tú cómo sabes lo que tu amado quiere de ti si no tienes un diálogo permanente con tu amado? ¿Cómo vas a saber tu novio o tu esposo lo que tu esposa quisiera de regalo si es que ni hablas con ella, si es que no tienes una relación permanente con ella? El conocimiento a través del contacto de la oración es el que me lleva a saber lo que el otro quiere. Y cuando yo tengo esa relación íntima con Dios, cuando yo soy un alma de oración, entonces discierno la voluntad de Dios, entiendo qué es lo que Dios quiere en mi vida, desde las grandes decisiones de mi vida que van a marcar mi vocación, vida sacerdotal, vida religiosa, vida matrimonial, hasta las oraciones más nimias, más secundarias, como hago este viaje o no hago este viaje, vendo esto o no vendo esto, me meto en este negocio o no me meto en este negocio. Todo en oración está iluminado para discernir la voluntad de Dios. Pero hay otra cosa, y es que yo puedo saber la voluntad de Dios. Yo conozco personas que me dicen: Wilson, yo sé que estar con esta persona no es voluntad de Dios. Me acuerdo de una niña, tenía un noviazgo con una persona que la golpeaba, una persona que abusaba de ella de la manera más brutal. La niña tenía una atadura a esa persona. Ella sabía que eso no era lo que Dios quería, pero no se sentía con la fuerza para dejarlo. Había una verdadera atadura, una verdadera dependencia a base de terrorismo psicológico. Esa persona había generado una dependencia a base de decirle que ella era una inútil, que ella era una tonta, que no servía para nada, que la única vida posible de ella era al lado de él. Ella había generado esa dependencia. Solo con una sólida vida de oración, después de un retiro, tomó la fuerza para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién como Dios? Pero hay otro fruto de la oración muy evidente, y es la caridad. Podríamos decir que la caridad es el termómetro de la oración. A ver, tú rezas mucho, muy bien. A ver, ¿cuánta caridad tienes? La caridad demuestra cuán bien rezas, cuán bien oras. Vamos a misa, rezamos el rosario, hacemos adoración del Santísimo, tenemos nuestras novenas, nuestras prácticas, pero somos unos perfectos tiranos. Nadie nos puede hablar, somos déspotas, somos crueles con las personas, somos duros, somos unos jefes perversos, nos teme todo el mundo. No nos importa el dolor del otro, no sentimos compasión por el dolor ajeno. Entonces estamos orando mal. La conclusión es inmediata. Si la caridad es el termómetro de la oración, estamos orando mal o estamos orando poco. Lo que hay que hacer es orar más. Lo que hay que hacer es orar más para tener más compasión. Lo que hay que hacer es orar más para sentir más el dolor del otro. Orar más para lograr enderezar nuestro temperamento. Un temperamento, repito, en ocasiones duro. Y sé que hay personas que tienen luchas. Sé que no es tan fácil, hay temperamentos mucho más dulces naturalmente y hay otras personas que tienen que luchar terriblemente contra un temperamento duro, un temperamento bastante colérico, pero ahí está la oración que es capaz de doblegar ese temperamento. Y muchas veces hay gente que sufre terriblemente con su temperamento y que le dice a uno: es que yo quisiera ser distinto, es que yo quisiera no ser tan duro, es que a mí no me conmueve nada, es que yo puedo ver a una persona llorando y yo pienso que está fingiendo. Es que yo veo una persona en dolor y yo soy como un témpano de hielo, no me mueve nada. Solamente ayudo a quienes quiero, a quien no quiero, por mucho que me llore, no me importa. Falta oración. La oración es capaz de suavizar, la oración es capaz de ablandar, la oración es capaz de endulzar un corazón agrio y un corazón amargo. La caridad, señores, la caridad. Si no me duele la gente que duerme en la calle, si mi primera reacción es que son drogadictos, si mi primera reacción es que se lo merecen,
o estoy tan contaminado con ideas de religiones orientales que digo que es el karma que deben pagar porque quién sabe qué hicieron en la vida pasada. Significa que debo mejorar mi oración, significa que debo incrementar mi vida de oración, significa que si mi rostro todavía no refleja a mi amado Señor, con quien debería tener una relación personal, me falta más identificarme con Él en la oración, en la oración. Ya dijimos que la voluntad de Dios se conoce en la oración porque uno aprende a distinguir la voz de Dios hablando habitualmente con Él. Pues Él lo que nos dice es: aprended de mí que soy manso. ¿Y qué? Eso es lo que debe dar la oración, esa mansedumbre, esa humildad del corazón. Y nadie puede excusarse con que es que yo soy así, es que es mi temperamento, es que no, señores, no, señores. Aún los santos de temperamento más duro han tenido a base de oración que ablandar ese temperamento, A mí me sorprende mucho una anécdota de la vida del Padre Pío de Pietrelcina, quien habitualmente hablaba con su ángel de la guarda desde que era un niño. El Padre Pío estaba lleno de dones. Y en una ocasión el demonio empezó a golpear al Padre Pío. Los mejores biógrafos hablan de esto como un suceso auténtico. Y el Padre Pío veía a su ángel de la guarda dando vueltas, pero no lo defendía. Después de la tremenda pela que le dio el demonio al Padre Pío, que quedó así como Rocky Balboa después de la última pelea, así: Elena, ¿se acuerdan de Rocky, no? Todo golpeado así: Elena. El Padre Pío pues todo acabado. El Padre Pío le dijo al ángel de la guarda: ¿por qué no me ayudaste? El ángel de la guarda le dijo: porque con esto estabas reparando lo que mereces de purgatorio. Y el Padre Pío era estigmatizado. El Padre Pío se quedaba 2 horas con la Eucaristía en la mano durante la consagración, 2 horas así, estático. Y tenía que reparar lo que merecía de purgatorio. Entonces yo siempre he pensado que el Padre Pío era de un temperamento bastante fuertecito y que tal vez aún esas cosas de temperamento fuertecito en los santos debe repararse. Y por eso a veces Dios permite estos grandes santos, grandes purificaciones, para que vuelva su temperamento más dulce y más semejante al de Él. ¿Quién como Dios? Otro fruto de la oración: nos da fuerza en la tentación. ¿Quién ha sido tentado alguna vez en su vida? Levante la mano. ¿Quién ha sido tentado mucho en su vida? Levante la mano. Muy bien. Primera de Corintios 10:12 dice que Dios es fiel, que no permitirá que seamos probados por encima de nuestras fuerzas. La tentación en realidad no nos puede vencer, a no ser que nosotros mismos nos la proporcionemos. Pero las tentaciones que ordinariamente nos suceden, en realidad no deberían vencernos. Pero es que tenemos que tener herramientas para poder enfrentarnos a ellas. Pero es que tenemos que tener la fuerza de la oración para poder ser capaz de soportarlas. Porque es que cuando llega la tentación que sea a los casados, los que somos casados de otra mujer, a los interesaditos en la platica, se les aparece la tentación en forma de signo de peso. A las mujeres se les presenta el galán, el que siempre soñaron, y piensan en su esposo calvo y barrigón, y ven este galán, este Eduardo Verástegui. Claro, la tentación se va a presentar apetecible. En la tentación no se te va a presentar algo feo, no, la tentación para que provoque pues tiene que ser apetecible, ¿no? Se va a presentar una mujer 90, 60, 90, no una mujer pues con cintura de nevera, no, o sea, se te va a presentar una cosa que, hombre, te llame la atención. El problema no es la tentación, tentaciones tenemos todos, el problema es que caemos en ellas porque no oramos suficientemente. A eso hay que añadirle el velar. El Señor dice: velad y orad para que no caigáis. Hay que velar también. Yo puedo también rezar mucho, pero si me expongo temerariamente a las tentaciones, pues voy a terminar cayendo. Hay que velar, hay que alejarse, hay que huir, hay que estar lejitos de las situaciones que pueden comportar riesgo para mi alma. Pero señores, la fuerza que da la oración, me contaba un amigo que en un momento de una tentación tremenda de impureza con su novia,
Él me lo decía como testimonio, me decía: hermano, si yo no hubiera estado tan bien en ese momento espiritualmente, no hubiera tenido la fuerza para salir corriendo. Hoy la gente diría: ese es un idiota. En el cielo dicen: esa es una persona que ama a Dios. Es así, es así. Tomó una decisión gracias a una vida de oración sólida que tenía. Otro fruto de la oración es la alegría espiritual. El Papa Francisco nos dice permanentemente que un cristiano no puede ser un care amargado. Un cristiano no puede ser un rostro adusto, un rostro serio. Un cristiano tiene que ser un rostro alegre, porque no podemos decir que estamos con Dios, que es la felicidad, y vivir una vida de desgracia. Porque si un fruto del Espíritu es la alegría, entonces debería ser el fruto más evidente en la gente que ora. ¿Por qué vivo entonces tan triste? ¿Por qué entonces nada me llena? ¿Por qué para todo soy pesimista? Soy tan pesimista que cuando me desmayo no vuelvo en sí sino en no. ¿Por qué soy así? Porque me falta oración. Me falta oración. No vivo una vida profunda de oración. La vida profunda de oración lo primero que te da es una sana alegría. Es un sano gozo de la vida. Es un verdadero panorama optimista de la realidad. La oración, señores, la oración. Miren qué bonito todo esto. Miren qué lindo aprender a orar. Miren cuántos beneficios, cuántos frutos trae al alma la oración. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Primero, dijimos que es la oración. Segundo, dijimos la importancia de la oración. Tercero, estamos hablando de los frutos de la oración. Cuarto, expresiones de la oración. ¿Qué tipos de oración hay? ¿Cómo se expresa la oración? Entonces, claro, tú ves a uno rezando el rosario, ves a otro ante el Santísimo de rodillas, ves a otro en la misa, ves a otro leyendo la liturgia de la palabra, ves a otro en completo silencio en medio de la naturaleza, con sus ojos cerrados en profunda contemplación. ¿De todo eso qué es oración? Todo es oración, todo es oración. Santa Teresa de Ávila habla de 9 grados de la oración. El Catecismo de la Iglesia Católica lo recoge en tres, que llama 3 expresiones de la oración. Primera expresión, la oración vocal. La oración vocal que corresponde mucho a nuestra naturaleza humana, que es una naturaleza biopsicoespiritual, que es un compuesto, una unidad sustancial de cuerpo y alma. Tenemos cuerpo y alma, no solamente oramos con el alma, oramos con el cuerpo, expresamos nuestra oración con la voz. La oración no simplemente es una elevación del alma, sino que el cuerpo también expresa esa oración. La oración vocal entonces es precisamente la oración que se hace con los labios. Es lo que tradicionalmente llamamos rezar. Y rezamos el rosario, y rezamos los salmos, y recitamos oraciones compuestas por otros. Y eso es una maravilla, señores, porque resulta que en ocasiones uno encuentra escritos o uno encuentra expresiones que se ajustan perfectamente a lo que uno siente en su corazón. Pues que le pasa a uno todos los días. A ver, ¿quién ha dedicado alguna vez una canción de amor a alguien? ¿Quién ha dedicado una canción de amor? Bueno, ¿y quién de ustedes, dejen la mano levantada, quién de ustedes compuso esa canción que dedicó? Hombre, estamos agarrando la letra de una canción de otra persona, pero es que se acomoda muy bien, es perfecta, expresa los sentimientos que yo tengo. Eso es lo que hace uno. Cuando uno dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tristeza, alegría. Qué oración tan linda, la oración de la paz de San Francisco. Yo no sería capaz de componer una oración más linda que esa. Cuando yo quiero orar por la paz, oro con esa oración. Recitar. Algunos hermanos protestantes y algunos católicos, medio contaminaditos también de protestantismo, así como que catogélicos o evancólicos, una cosa ahí, están enredaditos, uno no los ve como muy claros en su doctrina, queriendo mucho a mis hermanos protestantes con los que hemos hecho campañas pro vida y campañas en favor de la mujer, de la dignidad de la persona, en favor del matrimonio natural, contra la eutanasia. En eso nos unimos con los protestantes, pero tenemos nuestras diferencias doctrinales. Una de ellas es el tema de la oración. Ellos dicen que uno no puede rezar, que usted no puede rezar, que el Señor prohibió que repitiéramos oraciones. Pues mire usted,
Mire usted que el Señor no puede haber prohibido esto por la sencilla razón de que Él mismo repetía oraciones. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículo 38, Jesús está orando en Getsemaní. Y cuando Jesús está orando en Getsemaní, se va donde los apóstoles que estaban durmiendo, los despierta y le dice: ¿no han podido velar conmigo aunque sea una hora? Y después se va a orar y dice, el versículo 38 del capítulo 14 de San Marcos, que el Señor se fue orando, repitiendo las mismas oraciones. El Señor se fue a repetir las mismas palabras que había acabado de decir. ¿Cuáles eran? Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego en el Apocalipsis, que describe la liturgia celestial, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, se cuenta claramente que los 4 vivientes que están ante el trono celestial, celebrando esa liturgia eterna, esa Pascua eterna, repiten sin cesar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor, el que era, el que es y el que será. Entonces yo no creo que alguien tenga la autoridad para decirle a Jesús: no repitas, o para decirle a estos 4 vivientes del Apocalipsis: no repitan. Repetimos todo el tiempo. Repetimos. ¿Qué es caminar si no repetir pasos? ¿Qué es respirar si no repetir inhalaciones y exhalaciones? ¿Qué hace el corazón si no repetir diástoles y sístoles? A ver, alguien puede decir: es que a mí no me gusta repetir, yo voy a almorzar hoy y jamás en mi vida vuelvo a almorzar. Oye, ¿qué te pasa con tus dientes? Es que no me gusta repetir cepilladas. Es una cosa absurda, la vida está hecha de permanentes repeticiones. A ver, mujeres, ¿a quién de ustedes les gusta que les digan, que su esposo, su novio les diga así de lo profundo del corazón: te amo? A ver, levanten. Hombre, pues no sean tímidas. ¿A ustedes les gustaría que él les dijera una vez así en el altar: mi amor, mira, tú sabes que yo te amo, y este te amo que te doy en el altar vale para toda la vida? No me vuelvas a decir que, ay, tú no me dices te amo, ya te lo dije una vez y punto. Te amo, listo, el resto de la vida usted ya lo sabe. Hombre, no, que uno quisiera que le dijeran te amo, y cada te amo comporta un nuevo sentimiento, cada te amo está cargado de un nuevo afecto, cada te amo es una nueva expresión de amor. Lo mismo es la oración. ¿Por qué repetimos en el Ave Marías y Padre Nuestros en el rosario? Porque cada Ave María es una rosita que damos a nuestra madre. Cada Padre Nuestro es recordar esas palabras que Él mismo nos enseñó. Rezar entonces es una maravilla. Esa primera expresión de la oración vocal es necesaria. Y todo el mundo reza. Hasta los que dicen que no se puede repetir palabras, agarran un salmo y leen el Salmo 23, leen el Salmo 51, el Salmo del Buen Pastor, el Miserere. Estás rezando, porque esas oraciones no las compusiste tú, las compuso el rey David en medio de una profunda alegría por sentirse salvado por Yahvé, o en medio de una profunda tristeza por haber pecado y haber traicionado a Dios. Uno agarra esos salmos y uno reza con esos salmos. Entonces, atentos, rezar. La primera expresión de la oración vocal, es necesario. Santo Rosario, liturgia de la palabra, oraciones compuestas, novenas, nada de eso nos estorba. Hay unas novenas profundamente teológicas, bien fundamentadas, con testimonios que mueven a la fe. Uno no puede considerar que madurar en la fe es dejar todas esas expresioncitas de la piedad popular. No, hombre, por Dios. Si uno ve estos grandes santos, uno ve lo que hacía San Ignacio de Loyola con sus jesuitas, que eran unos grandes teólogos que participaron en el concilio de Letrán. Este fue el concilio de Trento. Y participaron en el concilio de Trento estos grandes teólogos, y le decía después a Ignacio de Loyola: y después vayan y enseñen a las viudas, a las viejitas, a los niños, para que no pierdan la sencillez. La grandeza en la fe consiste en no perder la sencillez. Te alabo, Padre, porque revelaste estas cosas a los sencillos y humildes y las ocultaste a los sabios y entendidos. Así te pareció bien, Padre. Uno no puede perder esa sencillez del corazón, y mientras más creces en vida espiritual, más debes valorar esas expresiones sencillas y humildes. Papa Francisco dice una cosa tremenda sobre la piedad popular. Él dice que a veces en medio de la piedad popular se encuentran expresiones de virtud y expresiones de santidad que no se encuentran en ningún otro ambiente eclesial. Que a veces en medio de ambientes teológicos muy elaborados, de mucho conocimiento, usted no ve gente tan humilde, tan pura, tan generosa,
tan dada, tan caritativa, como ve uno en gentecita pegadita de una novenita, pegadita de una plegaria, de una oración. Uno jamás puede despreciar eso sin caer en el riesgo de ser condenado por soberbia. ¿Quién como Dios? Segunda expresión de la oración. Primera, oración vocal. Segunda expresión de la oración, la meditación. La meditación. Es cierto que es una expresión de oración más elevada, más elevada. Uno no se puede quedar toda la vida simplemente rezando vocalmente. Uno tiene que aprender a meditar. Y la meditación, podríamos decir, es una oración en la que interviene la razón. Es una oración en la que utilizamos la inteligencia que Dios nos dio para comprender lo que Él quiere decirnos y para vivirlo. Podríamos decir que en la meditación tú tienes el libro del Evangelio en una mano y el libro de la vida en el otro. Y tú estás permanentemente contrastando, estás permanentemente tratando de identificar tu vida a lo que dice el Evangelio. La meditación entonces es un ejercicio de la razón, propiamente también del corazón, pero más de la razón, que pretende entender el por qué, el cómo, el cuándo de lo que Dios quiere. De hecho, dice el catecismo que es muy común hacer la meditación con un libro, con la palabra de Dios o con libros espirituales. Los clásicos de la vida espiritual, la imitación de Cristo, el combate espiritual, la Filotea, introducción a la vida devota. Son libros magistrales, son libros que siguen siendo actuales hoy. Son libros que con unos pequeños matices siguen siendo tremendamente importantes. Y te vas al Santísimo y lees una frase de esas y con esa frase comienzas a hablar con Jesús y comienzas un diálogo. Y esta frase, por ejemplo, de la imitación de Cristo que dice: no eres más porque te alaben ni menos porque te critiquen. Eres lo que eres ante Dios. Y tú lees esa frase y esa frase llega a tu alma, llega a tu corazón, cierras el libro y empiezas ese diálogo con Jesús Eucaristía y empiezas a decir: Señor, y a mí cuánto me ha importado lo que otros piensan de mí, y a mí cuánto me ha importado lo que otros juzgan, y a mí cuánto me ha importado el pensamiento de un mundo que no te quiere, y no me ha importado lo que tú piensas de mí. Me ha importado más mi reputación que mi conciencia, Señor. Me ha importado mantener una reputación bien ante todo el mundo, pero mi conciencia ante ti es lo importante. ¿Ves? Comienzas a contrastar aquello que lees, aquello que estás reflexionando, meditando con tu propia vida. Y esto genera cambios en el corazón, esto genera cambios en la vida, esto genera cambios de comportamiento, cambios en el alma. Miren lo bonito entonces de la meditación. Pero no necesitas tener un libro. A veces simplemente puedes meditar sobre los acontecimientos de tu vida. Puedes meditar sobre lo que te ocurrió esta mañana cuando ibas saliendo y casi chocas a una persona y te dio tanta ira con esa persona que se atravesó y le insultaste y perdiste tu confesión. Y puedes empezar a pensar en eso y decir: Señor, hoy que reflexionamos, hoy que meditamos sobre la vida de San Lorenzo, que fue capaz de ser asado en una parrilla, dándote gloria, y que aún a no sé cuántos grados de temperatura mantenía su alegría, y dice alguna tradición que mientras era asado por su verdugo él le decía: voltéeme que por este lado ya estoy listo. Yo no sé si él es el patrono de las barbacoas y de los que asan carne, pero eso dice una tradición, y uno dice: conserva esa alegría asándose, y yo que con nada me aso, y yo que con cualquier cosa grito, pierdo la paz, pierdo la confesión. ¿Ves? Tú puedes meditar sobre cualquier acontecimiento de la vida. Puedes meditar hasta con una imagen, ver una imagen de la Virgen y empezar a meditar cada cosa. Tenemos unas imágenes preciosas, cultura, arte, y sobre cada cosa puedes meditar siempre y cuando la meditación transforme tu vida, transforme nuestra vida. Viene una tercera expresión de la oración, la contemplación, señores. En la contemplación ya no actúa la mente, en la contemplación ya no hay un raciocinio, en la contemplación ya no hay un proceso discursivo, en la contemplación solo hay un diálogo de miradas, de afectos, solo hay un diálogo de silencios. Yo he entendido la contemplación solo después de que tuve a mis hijos, y me ha pasado varias veces ya que en la madrugada me levanto y me acerco a la cuna de mis hijos. Ya Pablo tiene 2 añitos largos, Marianita, mi niña, tiene 3 mesecitos largos, y a veces yo me siento a ver, a contemplar, y les cuento que no es que diga tan bonita, tan bonito, no es que yo piense qué lindura, qué belleza, tan chiquito, no, es que no opera mi razón.
Es que no hay un proceso discursivo en mi mente. Es que pareciera que me alimentara solo viéndoles. Pareciera que el alimento de mis ojos y lo que ensanchara mi amor por ellos fuera exclusivamente observarles, exclusivamente tenerles cerca, exclusivamente sentir su presencia. La contemplación es el nivel más anhelado de oración al que debemos llegar. Es lo que le pasó, esa famosa historia que cuentan del santo cura de Ars, que llegó a su parroquia, veía a un campesinito que estaba horas y horas ante el Santísimo, y el santo cura de Ars le pregunta al campesinito: ¿usted qué hace tanto en el Santísimo? Y él le dice: yo lo miro y él me mira. Eso es la contemplación. Curiosamente, dice el catecismo que es, aunque es la expresión más elevada de oración, es la más sencilla. No requieres un gran conocimiento teológico, no requieres ser un genio en oración, no, pero es un don que se recibe y que todos estamos llamados a recibir. No es un don que reciben exclusivamente los místicos, es un don que puede recibir una persona sencillísima. Basta pedirlo, decirle al Señor: ayúdame. Y así es que uno se va ante el Santísimo y a veces uno no sabe qué decir. Contempla a tu amor y deja que los rayos de misericordia de Jesús y Eucaristía penetren y transformen tu alma, como los rayos del sol transforman a la planta y le obliga naturalmente a un proceso de fotosíntesis solo exponiéndose a esos rayos del sol. Tú te expones a los rayos de la Eucaristía, a veces no sabes ni qué decir, a veces no sabes ni cómo orar, a veces estás simplemente luchando contra tus distracciones y oh sorpresa, que la vida tuya va cambiando, que va recibiendo una fuerza inusitada en tu corazón para vencer aquellas tentaciones, para vencer aquellos vicios, para tomar aquellas decisiones que necesita tu alma para seguir al Señor con vehemencia. Gracias simplemente a exponerte a los rayos amorosos de Jesús y Eucaristía. Qué lindo poder tener el don de la contemplación. Qué lindo poder pasar horas ante el Santísimo aunque simplemente le miremos y Él nos mire. Y qué lindo poder experimentar esa gracia que dicen algunos místicos es el preludio de la visión beatífica. La contemplación es saborear desde ya un poco lo que viviremos eternamente en el cielo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Para el cielo. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener el alma para hacer una auténtica oración? Miren qué bonito lo que hemos recorrido hoy. Primero, ¿qué es la oración? Segundo, hablamos de la importancia de la oración. En tercer lugar, hablamos de los frutos de la oración. En cuarto lugar, las expresiones de la oración. Ahora vamos a hablar de las condiciones para que la oración sea una oración bien hecha, porque es cierto que podemos orar mal. Es cierto que hay oraciones que parecen más insultos que plegarias, que parecen más reclamos que verdaderas súplicas. La oración debe ser humilde como la del publicano. ¿Se acuerdan del publicano? ¿Se acuerdan del fariseo que iba al frente del templo a decir: yo soy perfecto, gracias por hacerme tan perfecto, hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor? ¿Y se acuerdan del publicano que estaba atrás y decía: no merezco siquiera levantar mi mirada, no soy digno de estar acá, soy pecador, solo te suplico tu perdón? Debes ser humilde. Tú no puedes llegar a la oración a decirle: Señor, si yo soy tan bueno, ¿por qué me pasa esto? Me tienes que dar esto otro. Pero por Dios, ¿a quién crees que le estás hablando? Nos debemos acercar con un corazón humilde, decirle: aquí estoy, Señor. Si esto me lo quieres dar, lo recibiré con mucha alegría, y si no, es tu voluntad, amado mío. Humilde entonces, como la oración del publicano. Debe ser perseverante, como la del amigo inoportuno. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor? ¿Se acuerdan de ese amigo inoportuno al que le llegó una visita inesperada y se fue donde su amigo a pedirle pan? Y le tocaba, y el amigo le dijo: viejo, estoy durmiendo, mañana lo atiendo. Y este dijo: pues que si no me atiende por ser amigo, por inoportuno me atenderá. Vea, oiga, necesito pan. Y este otro, por quitárselo de encima, le dio todo el pan que necesitaba. Es la parábola que cuenta el Señor. Debe ser así, perseverante en nuestra oración. Perseverante no es: yo, Señor, te pido que me saques de las drogas, ya, creo que lo vas a hacer.
Ok, el Señor lo puede hacer, pero el Señor necesita de tu perseverancia que te mantiene unido a Él, de tu perseverancia que te hace sentir que no eres el poderoso tú que vas a tomar la decisión y lo vas a hacer, sino que necesitas de la gracia de Él. Y por eso uno se mantiene ahí, perseverante. Señor, acuérdate de esto. Señor, te lo suplico una y otra vez. Debe ser entonces humilde como la oración del publicano, perseverante como la oración del amigo inoportuno, y debe ser confiada como la oración del centurión. ¿Se acuerdan que tenía un siervo? ¿Se acuerdan que ese siervo estaba enfermo? ¿Se acuerdan que este centurión se fue y le dijo: sáname el siervo, Señor? Y el Señor iba ahí y le dijo: no, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, basta una palabra tuya para que quede sano. Que el Señor se asombró de la fe del centurión. ¿Se acuerdan? Así era la confianza del centurión, así era la confianza que este hombre tenía en que el poder del Señor podía sanar. Tú no puedes decirle al Señor, como ese hombre que llevó a su hijo enfermo y le dijo: Señor, si puedes hacer algo, hazlo. No, es que el Señor puede hacer lo que sea. Nuestra oración no es si puedes, hazlo. Nuestra oración es la oración humilde del hombre de la mano tullida: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 1. El Señor le dice: quiero, queda limpio. Es si quieres, no si puedes. Yo sé que tú puedes, conozco tu poder, Señor, pero yo no sé si quieres. Te lo digo confiadamente. Sé que puedes, pero si quieres, hazlo, Señor, hazlo. Y el Señor en muchas ocasiones te va a decir: quiero, queda limpio. En otras ocasiones te va a decir: quiero, pero todavía no, paciencia. Y nos va a hacer crecer en humildad, y nos va a hacer crecer en esperanza, y nos va a hacer crecer en caridad, en fe. Y en otras ocasiones nos va a decir: no quiero, porque quiero algo mejor para ti, porque quiero algo más grande de lo que tú me estás pidiendo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Entonces debe ser nuestra oración humilde como la oración del publicano, perseverante como la del amigo inoportuno y confiada como la del centurión. Vamos a unas cuestiones más prácticas. ¿Qué disposiciones hemos de tener para hacer una buena oración? Ya hablamos de la importancia de la oración, ya vimos cómo el Señor nos concede la gracia de orar, vimos las expresiones. Ahora, ¿qué disposiciones en la práctica? ¿Cómo hago oración? Bueno, ya sé todo esto, chévere, quiero orar más, pero es que no tengo idea cómo se empieza. Es que a ver, ¿qué hago? ¿El rosario? ¿O cómo empiezo? ¿O cuántas horas debo ir al Santísimo? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones prácticas, vamos a ver disposiciones para la oración. Lo primero, ¿cuánto tiempo he de orar? ¿Cuánto tiempo he de orar? Hay un clásico de la vida espiritual, un clásico que se llama El combate espiritual, escrito por Lorenzo Scupoli. Es un librazo. Al punto que San Francisco de Sales, cuando le preguntaban cuál es su director espiritual, sacaba el librito y decía: llevo 19 años leyendo todos los días un capítulo de este libro, este es mi director espiritual. Se lo recomiendo a todos, un clásico. Lorenzo Scupoli dice una cosa que a mí me pareció impactante, que marcó profundamente mi alma, y es que él dice que una persona que quiera seriamente tener una vida de oración debe orar al menos el 10% de su día. El 10% de su día. Estamos hablando de 24 horas es el día, 2.4 horas sería el 10% del día. Eso más o menos da como 2 horas y media, 2 horas y 24 minutos. Es lo que uno debería orar en un día si quiere seriamente tener una vida espiritual. Y que no es tan difícil, que uno se da cuenta y no es tan difícil. Si uno se hiciera el propósito, por ejemplo, de ir a misa todos los días, media hora, de rezar el rosario todos los días, 1 hora, ahí va 1 hora, de hacer lección divina todos los días, otra media hora de lección divina, ahí va 1 hora y media, de hacer algunas prácticas. Los consagrados a la Virgen, por ejemplo, hacemos algo que se llama las oraciones del consagrado, que dura otra media hora, ahí van 2 horas, y tener unos 20 minutos de lectura espiritual, y tener otros 20 minutos de intimidad o unos 20 minutos de intimidad con el rosario, que uno más o menos pueda decir: mi oración está entre 1 hora y media y 2 horas, pero qué bien
Qué bien que ya le estamos dando importancia a la vida de oración. Qué bien que la oración no es una cosa secundaria en mi vida. Qué bien que la oración, el diálogo íntimo con mi amado, comienza a ser algo verdaderamente trascendental. Un librito muy lindo, otro clásico que recomiendo a todos sobre la oración, se llama El alma de todo apostolado. El alma de todo apostolado, eso es una joya, recomendado por cualquier cantidad de papas. El alma de todo apostolado dice que la oración no es otra cosa que un momento fuerte de un estado continuo. A ver, ¿qué es eso? Un momento fuerte de un estado continuo. Significa que es que tú y yo debemos estar todo el tiempo en oración, todo el tiempo en oración. Así como uno está con la esposa todo el tiempo hablando con ella, que le escribe por WhatsApp, que la llama, que habla con ella, que está en la casa, que están conversando, pero que además hay un momento fuerte donde en la comida se ponen a conversar. Esta semana salí con mi esposa y nos fuimos a comer y ahí nos conversamos un rato, apagamos el celular y nos pusimos a charlar. Son momentos fuertes de un estado continuo. La oración es un estado continuo en la medida en que tú y yo tenemos a Jesús y a María en nuestro corazón a toda hora. Y Señor, esto te gusta, Señor, esto no te gusta, Señor, ayúdame con esto, Señor, concédeme esta gracia, Señor, gracias por esto, gracias por aquello. Y con jaculatorias, que son pequeñas oraciones, te ayudas mucho. Te ayudas mucho. Por ejemplo, me he hecho una propuesta en mi vida. Y la propuesta que me hice, digamos, el reto que me puse fue: cada que vea una imagen de la Virgen, le voy a decir a la Virgen, totus tus María. Muy de nuestra espiritualidad de la consagración, todo tuyo María. Y cada que veo una imagen de la Virgen, todo tuyo María. Y como acá en Medellín hay imágenes de la Virgen cada media cuadra, yo todo el día estoy diciendo, todo tuyo María, 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 a toda hora. Pero eso me mantiene unido a Dios. Otros que agarran una jaculatoria. Una jácula es una flechita, es como un dardo de amor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y todo el día está con eso. Todo el día está con eso. ¿Cuál es tu jaculatoria? Escoge una que te guste. Otra me decía, de un mal temperamento, me decía, todo el día estoy diciendo, Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Y digo eso mientras torturo a mis hijos. Pero lo digo. Y todavía de un grito tiendo la cama. Y escupo y parto la baldosa y volteo las tajadas con la mano y hacer mi corazón semejante al vuestro. Pues muy bien, cada cual tendrá una jaculatoria maravillosa que le ayudará en ese momento, pero hay que hacerlo y cada cual encontrará la suya, cada cual encontrará la suya. Eso te mantiene en oración. Pero repito, ¿con qué vas a empezar? ¿El rosario todos los días? Empieza con eso. El rosario todos los días. La misa todos los días. Puedo una vez a la semana. Empieza con una vez a la semana y el domingo, el martes de María Auxiliadora y el domingo. Pero empieza con algo, ya. Empieza a sumarle horas de oración a tu vida. Horas de buena oración. Y te darás cuenta cómo todo se comienza a transformar. Es que no puede ser que desde la comodidad de una vida muelle, de una vida disoluta, yo le pida a Dios que me cambie. No, tiene que haber esfuerzo. La oración implica un esfuerzo. Entonces, primero, duración. Si atendemos a Lorenzo Scupoli, al menos 10% de tu día. Pero empecemos con algo. Segundo, dice él, el lugar. A ver, el lugar. Dentro de las disposiciones, ¿cuál es el lugar ideal para orar? Ojalá tuviésemos una capilla en nuestra casa con el Santísimo todos los días. ¡Qué ideal! Gloria a Dios los religiosos que lo tienen. Gloria a Dios los sacerdotes que lo tienen. Los laicos no. Los laicos no tenemos una capilla que es un lugar propicio para la oración, pero que además cuenta con la presencia de Jesús Eucaristía. ¡Qué maravilloso! Pero si no, hay que generar un ambiente de oración en tu casa. Tenemos que generar un pequeño altar, algún lugar donde podamos orar. En el cuarto ese de huéspedes, utiliza una buena esquina para hacer tu buen oratorio. Y es que, y si no tengo oratorio, una buena imagen, un buen Cristo, algo que te produzca piedad, algo que te dé deseos de orar. Lo importante es que estimule tu corazón. Lo importante es que te llame a la oración. A veces hay imágenes que lo conmueven a uno. Esa es con la que debes orar. Otros dicen, no, me encanta orar en medio de la naturaleza. Pues ve, camina y ora en medio de la naturaleza. Difícilmente alguien orará muy bien en el centro de la ciudad de Medellín a las 2 de la tarde.
No, 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 eso es un bullicio. Uno tiene que buscar ambientes solitarios, ambientes propicios. Repito, en el centro de la ciudad tú estás pensando en Jesús, pero el momento fuerte tiene que ser un momento de oración. Hay gente que es muy suelta para criticar. Entonces ven que una persona comulga y se va para el sagrario y dice: vea, qué falta de fe, si él tiene a Jesús, ¿para qué se va para el sagrario? Déjelo. De pronto en el sagrario encuentra un ambiente más propicio para orar. No seamos críticos, no seamos criticones en ese sentido. No sabemos nosotros si es falta de fe lo que hay ahí o simplemente está buscando un ambiente más cálido que le proporcione unas mejores circunstancias para orar. Cada cual encuentra su mejor manera de orar. En cuanto a las disposiciones, la duración de la oración, hemos dicho también el lugar de la oración, la postura, cómo debemos orar. Muy sencillo, ni tan cómodo que te duermas, ni tan incómodo que te distraigas. Así de sencillo. Hombre, que el rosario, quinto misterio, acostadito bien rico en la cama, envueltico en la cama después de un día de trabajo, así que bien místico, caes en descanso en el Espíritu a la segunda Ave María. No. Mano, párese. Que el quinto misterio de rodillas, maravilloso, un poquito de combate. Yo cuando a veces en la noche no he orado el rosario, me voy caminando por la casa a oscuras, me voy rezando el rosario porque me duermo. Quinto misterio de rodillas. Pero a veces, hombre, que es que estoy 2-3 horas de rodillas, no aguanto, me distraigo, estoy pensando qué dolor de piernas, yo acá con esta cintura voy a empezar a orinar sangre, ya me fregué la vejiga. Usted empieza con esas locuras, hermano. No, pues entonces párese. Lo importante es un ambiente que le genere piedad. Y ahí lo importante, ¿qué estimula tu devoción? Eso es lo que hay que hacer, estimular la devoción, buscar encender mi corazón. Y luego lo otro en cuanto a las disposiciones es, ¿en qué hora del día? Los maestros de la vida espiritual han recomendado la mañana, antes de todas las actividades, el caer de la tarde, antes de la cena, y la noche, después de todas las actividades. Serían 3 buenos momentos. Yo oro mejor en la noche, porque yo soy búho, yo trasnocho, aunque me toca madrugar todos los días por mis hijos, pero yo en la mañana soy atolondrado, así como sonso. Mi esposa es alondra, ella en cambio a las 4 de la mañana está, y yo apenas estoy despegándolo. Ella ora muy bien por la mañana, yo oro muy bien en la noche. Yo 11 de la noche, todo el mundo dormido, todo apagado, es mi momento de lectura, es mi momento de oración, es mi momento de mi Cristo, de mi diálogo con el Señor, es mi momento de mi lectura espiritual. Cada cual encuentra su momento, pero ponga un momento, establezca un momento. ¿A qué horas usted va a hacer su oración? ¿A qué hora va a hacer su meditación? Es necesario, y cúmplalo religiosamente, rigurosamente, en eso sean intransigentes. Este es mi momento de oración. Empiecen con 5 minutos de diálogo con el Señor y esos 5 minutos cambiarán tu vida. Repito, cada cual encuentra sus mejores momentos para orar. Ya vamos terminando. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Algunas dificultades en la oración? El Catecismo de la Iglesia Católica, en la 4ª parte del Catecismo, habla sobre la oración. Todo está dedicado a la oración y 4 veces dice que la oración es un combate. 4 veces dice la oración es un combate. Incluso la tradición de la Iglesia ha encontrado esa lucha de Jacob contra el ángel o contra Dios, que está en el libro del Génesis, que es una lucha como con Dios. Jacob es tratando de arrebatarle la bendición a Dios, y Dios, que no se la va a dejar arrebatar, ha encontrado ahí la lógica del combate de la oración. O sea, la oración implica un cierto esfuerzo. Tal vez antes del pecado original nos era muy fácil tener ese contacto que Adán y Eva tenían con Dios, que era tan natural, que podían hablar todas las tardes con Él. Pues nosotros ahora tenemos una herida que nos dificulta llegar a lo eterno, nos dificulta ver con perspectiva sobrenatural, se nos dificulta despegarnos un poco de la realidad visible a las realidades invisibles, y por eso implica un combate.
Y hay una serie de luchas, hay una serie de dificultades que te vas a encontrar con la oración. Primera dificultad, las distracciones. Levante la mano el más distraído en oración, el que se distraiga más. Yo, señores, yo, nadie me gana. Guinness récord en distracción. Empiezo a orar y de repente yo no sé cómo llego a la deuda, a la cuenta que tengo que pagar, a los zapatos que tengo que arreglar, al sartén que dejé prendido, al uniforme del niño que no he pagado. Uno no sabe cómo. Y hace uno el esfuerzo como de devolverse en sus distracciones. ¿Lo han hecho alguna vez? Me voy a devolver a ver cómo llegué hasta acá. Y uno dice, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo pensé todo esto? Dios mío, bendito. Es cierto que depende mucho de los temperamentos. Yo soy de un temperamento, yo tengo 2 temperamentos activos. Yo soy sanguíneo colérico y los sanguíneos coléricos somos mucho más dispersos. Nos genera un esfuerzo el concentrarnos. Nos encanta hablar, hacemos ambiente, pero en cambio el silencio nos genera esfuerzo. ¿A ustedes les ha pasado que van al Santísimo, por ejemplo, y usted va a rezar y encuentra al lado una persona como una velita, así, que no se mueve? Media hora y uno no sabe si todavía respira. Y usted llega y dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Momento de oración profunda, Señor. ¿Será que el de lado se murió? ¿Se habrá muerto? Uno mira, no, uno le pone hasta el dedo a ver si respira, respira todavía. Uno rasca la cabeza, uno empieza muy bien, abre un ojo por si de pronto hay alguna cosa, uno de pronto tiene que ayudar a alguien, caridad, uno abre los ojos, vuelve a cerrarlos, está muy bien, empieza uno medio a elevarse en la oración y otra vez, oiga, ¿y si se murió el del lado qué? ¿Y si se murió el del lado uno qué falta de caridad? Uno vuelve a abrir el ojo y como una vela. Bueno, los que tenemos temperamentos así de salvajes, pues nos toca un mayor esfuerzo. Les cuento que a lidia de voluntad, de gracia de Dios, de constancia, Dios va dando la gracia y vas logrando pinitos, vas haciendo solitos, como los niños que aprenden a caminar y hacen un solito. Usted ya dice, ve, hice un solito, 1 minuto sin desconcentrarme. Uy, muy bien. Vas caminando, vas caminando. Los temperamentos más melancólicos y más flemáticos son temperamentos mucho más propicios para la oración. Son personas que no les cuesta ninguna dificultad. Pero repito, los temperamentos primarios somos a lo salvaje, una lucha interior. Hay un librito muy lindo de Gabriela Bossis que se llama Él y yo. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Es un diálogo íntimo, es un diario íntimo, lo tienen que comprar, es una maravilla. Es una señora laica que habla con Dios y el Señor le contesta. Pero bendecido, aprobado y recomendado por las eminencias teológicas más grandes del mundo. Una francesa. Empezó las revelaciones como a los 60 años y empezó a escribirlo. Y una de las cosas que ella le decía permanentemente al Señor era esta: Señor, me la paso la misa distraída y luchando por concentrarme. Esa es mi misa. La lucha por concentrarme, decía ella. Y el Señor le respondió una cosa muy linda, le dice: veo tu lucha como la más hermosa de las oraciones. Aún esa lucha para mí ya es oración. Cuando yo leí eso dije, gloria a Dios. Dije, amén. Es una lucha, pero si tú luchas esa lucha, ese combate, ten la certeza de que el Señor toma eso como oración. Consejos para eso: un libro te mantiene concentrado. Si te distrae mucho, un buen libro en el momento de la meditación, una imagen. Otro consejo: escribe. Yo durante muchos años hice oración escrita, todos los días al Santísimo, y le escribía al Señor, y así es muy difícil que te distraigas porque estás escribiendo. Entonces permanece la atención centrada por lo menos en lo que escribes. Pero no te preocupes, la lucha es constante, pero si lo haces con perseverancia el Señor te dará vuelo. Segunda tentación o segunda lucha, segundo combate durante la oración: la sequedad. Hay días que uno quiere orar, hay días que uno quiere hacerse 5 rosarios, hay días que usted la misa se la quiere vivir de rodillas, hay días que usted siente como que es un místico que quiere estar unido a Dios, y hay días que a usted no le apetece nada. 0. Oración 0.
Pues señores, acá lo primero que hay que hacer es fortalecer la voluntad. Es un trabajo de la voluntad. Recuerden que el amor, más que un sentimiento, es una decisión. Claro que intervienen sentimientos, pero es una decisión. Y si yo solamente oro cuando recibo un consuelo, entonces yo no oro porque amo a Dios. Decía Teresa de Ávila que no amas al Dios de los consuelos, sino a los consuelos de Dios. O sea, yo rezo cuando me siento bien y dejo de rezar cuando me siento mal. Hombre, entonces no amo a Dios, amo lo que Dios me hace sentir. Soy un interesado. Como un niño que está esperando que el papá llegue a las 9 de la noche de trabajar, el papá abre la puerta fundido y el niño sale corriendo, papá. El papá le abre los brazos con ese amor y llega el niño y frena 1 metro y le dice, ¿qué me trajo? El tic nervioso del papá inmediatamente. Qué pesar. A veces uno es con Dios así, a ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? No. Tal vez una oración hecha en sequedad espiritual es mucho más eficaz que una oración hecha en consuelo espiritual, porque con eso tú le dices a Dios, te amo en verdad, y te amo tanto que aunque no sienta nada, aquí estoy, Señor. Es un ejercicio de la voluntad, es un ejercicio de la voluntad dura y pura, cruda. Es un ejercicio donde no intervienen sentimientos. Pues aquí estoy, Señor, porque lo importante de la vida se vive con la voluntad, no con el sentimiento. Uno no se va a trabajar lleno de sentimiento, ¿no? Uno no amanece 4 de la mañana, ¡ay, qué rico, qué maravilla, voy a trabajar, estupendo, mi jefe es un ogro, qué felicidad, qué cosa tan linda siento en mi corazón! No, uno va por voluntad porque sabe que tiene que ir a ganarse la papita para sostener la familia. Cuando estaba en la universidad, clase de 6 de la mañana, la clase era con Pacho Malo, un profesor, pues por Dios, le decían portaminas, todas sus notas eran .5 y .7, era tremendo este hombre. Yo no me levantaba lleno de entusiasmo a ir a estudiar. El examen, sí. No, voluntad y voluntad. Lo importante de la vida casi siempre se dirime en términos de voluntad. Y hay que hacer esfuerzos. Y uno tiene que en eso ser vehemente. Por ahí cuentan que un gran pianista terminó un concierto y la gente comenzó a decir, ¡genio! Otro empezó a gritar, ¡es un monstruo! Otro empezó a gritar, ¡magnífico! Y él dijo, ni genio, ni monstruo, ni magnífico. 15 años, 12 horas seguidas ensayando estas piezas. 15 años, 12 horas diarias seguidas ensayando estas piezas que estoy tocando. Perseverancia, señores. Voluntad. Y eso es la oración, perseverancia. No dejes llorar cuando sientes que no te apetece, que no se te pone la piel arrozuda, como dicen algunos, que se te paran los pelos de punta. No, a veces no. Sigue orando y ahí está la gracia. Sigue viniendo el grupo de oración cuando no sientas nada y ahí está la gracia. Ve a la misa cuando no quieres ir y ese día Dios te va a hablar al corazón. Ese día Dios tiene el mensaje que necesitabas. ¿Quién como Dios? Entonces, la segunda tentación es esa, las distracciones. Hay una tercera tentación en el tema de la oración y es la tentación del desánimo, el desánimo. Hay un librito, otro que les recomiendo, hermoso, se llama Regla para el discernimiento de los espíritus. Regla para el discernimiento de los espíritus. Un libro que explica cómo discernir si el movimiento interior de mi alma es un movimiento, digamos, del Espíritu Santo o del mal espíritu o de mi propio espíritu, ¿no? A veces uno siente emociones y uno dice, bueno, ¿yo cómo sé si esto es lo que quiere Dios? Este librito es básicamente un resumen de la regla del discernimiento que hace San Ignacio de Loyola. Y hay una frase de San Ignacio de Loyola sobre el desánimo que dice, todo desánimo viene del mal espíritu. Y eso me ha ayudado mucho a mí. Porque por ejemplo, la tristeza, no toda tristeza viene del mal espíritu, hay tristeza que viene de Dios. La tristeza de haber pecado es una tristeza de Dios, se llama contrición, ¿ok? Entonces, uno a veces estoy triste porque pequé, es una tristeza de Dios. Las lágrimas, hombre, que a veces hay lágrimas de alegría, pueden venir de Dios, lágrimas de arrepentimiento pueden venir de Dios, pues muy bien. Pero en cambio el desánimo nunca viene de Dios. El desánimo no es que uno diga, Dios quiere que yo esté así. No, Señor, Dios no quiere que usted esté desanimado. El desánimo nunca viene de Dios. Y cuando uno se encuentra en desánimo, es decir, en esa tentación de que no soy capaz, de que esto no es para mí, esa gente que va al grupo de oración, esos son como ángeles, todos esos muchachos, ahí los vieron rezando como angelitos, el rosario, la cosa más linda, y ese niño que nos predicó, ¿se acuerdan del niño que nos predicó hace algunos grupos de oración vestido de Francisco de Asís?
un niño de 8 años, y usted dice, pero es que yo que he sido una piltrafa, yo que he sido un pecador miserable, esa gente que reza, yo no voy a ser capaz de rezar. Atento, ese desánimo viene del mal espíritu, nunca de Dios. Es una tentación que debes superar, y se supera con la misericordia de Dios, entendiendo que efectivamente no eres tú, es la acción de Dios en ti. Y ahí es donde la perseverancia tiene que aplicarse. Perseverar y decirle al Señor, aquí estoy, reconozco mi debilidad, reconozco mi incapacidad, he prometido 1000 veces que voy a rezar el rosario todos los días, y ahora ya no soy capaz de rezar ni una Ave María al día, pero aquí estoy, y vuelve a intentarlo. Santo no es quien nunca cayó, no es quien nunca pecó, sino quien nunca se cansó de empezar de nuevo. Ese es el santo, el que nunca se cansó de empezar de nuevo. Uno cree que esos santos todos son así como Santo Domingo Sabio, que es un niño como impoluto, como perfecto, como que el pecado original le pintó la uña del dedo meñique, pues una cosa así, pues perfecto, ¿no? Es un niño que tenía solo buenos sentimientos, y uno encuentra dentro de sí tan bajos sentimientos, tantas tentaciones, que uno dice, Dios mío bendito, todo el mundo tan bueno y uno tan malo, uno sintiendo estas cosas en su interior. Yo, por ejemplo, tengo un sobrinito, Simón, de mis 5 sobrinos. Simón, ese niño es un ángel, desde que nació, es un genio, en todos los grados, ha sacado el primer puesto en todos los periodos, y es de una compasión permanente. Ese niño no puede ver que alguien sufra, defiende a sus hermanitos, es el defensor de las causas perdidas. Él tiene 3 chicles, y si está él y 3 amiguitos, reparte los 3 chicles y se queda sin nada. Ese niño es un ángel. De hecho, dice que quiere ser sacerdote. Hay que cultivarle esa vocación, porque es un niño es un ángel, o sea, de verdad. Me impresiona a mí, pero yo no soy así. Yo tengo 3 chicles y digo, a ver, 3 chicles, ¿cómo le digo a este que se vaya? ¿Cómo engaño a este otro? ¿Así somos o no? Y después uno ve a esos santos y uno dice, no, yo sí soy mucha pecueca, me decía un amigo, mucha pecueca. Hombre, pero no te desanimes. Todo santo tuvo su pasado, y todo pecador tiene su futuro. Todo santo tuvo su pasado, y todo pecador tiene su futuro. No pierdas el ánimo, no pierdas la constancia, que no eres tú, que no soy yo, es la gracia de Dios en nosotros. No es cuánta miseria hemos cometido, sino cuánta gracia hemos recibido. Y el Señor se goza bañándonos en misericordia cuando nos encuentra así de miserables, pero tenemos que reconocer nuestra pequeñez. Por eso no desanimarnos. Señor, es que no soy capaz de orar, es que lo he intentado todo, es que te he prometido 1000 veces y nada que puedo. No te desanimes, que ahí está la gracia del Señor. Ahí está la gracia del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a terminar hoy con un momento de intimidad con el Señor. Y la intimidad que vamos a hacer es muy linda, porque no vamos a hacer una larga oración, sino que tú vas a orar, tú vas a hablar con tu Señor, vas a hablar con tu Señor en este momento. Vamos a tener unos instantes de oración, pero para eso lo primero que hay que hacer es invocar el Espíritu Santo. Ustedes no saben pedir, por eso piden mal. Dice San Pablo que el Espíritu Santo viene a ayudarnos, y que el Espíritu Santo ora en nosotros con gemidos inenarrables. Eso dice la palabra. Ustedes no saben pedir, nosotros no sabemos pedir, no sabemos orar. Necesitamos que el Espíritu de Dios sea la respuesta a esa incapacidad. Di conmigo: ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre,
y con tu viva llama. El corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria. Guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino. Vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Enséñame a decir te quiero, enséñame a decírtelo, enséñame a decir te quiero, Padre, enséñame a decírtelo, enséñame a decir te quiero, enséñame a decírtelo, Te quiero, enséñame a decir te quiero, Padre, te quiero, Padre. enséñame a decírtelo nuevamente. Enséñame, enséñame a decir te quiero. Enséñame a decírtelo. Enséñame a decir te quiero, Padre. Enséñame a decírtelo. ¿Cómo vas, fe? Enséñame a decir te quiero. Todos, enséñame a decírtelo. Enséñame a decir te quiero, Padre. Enséñame a decírtelo. Te amo. Dile, te amo. Díselo a tu Dios. Te amo. No importa lo ridículo que te sientas. Dilo, dilo. Te amo. No importa si nunca lo has dicho. Dilo hoy. Te amo. Vamos a decirlo, te amo. Es lo primero que hay que hacer en oración. Mueve tu corazón al amor. Mueve tu corazón al amor. Te amo, Señor. Te amo. Te amo. Después de haber invocado el Espíritu Santo, después de haber movido tu corazón al amor, ahora, en un momento de silencio, en un momento de intimidad, en un momento de diálogo tuyo con el amor, con el Señor, lo primero que debemos hacer es dar gracias. Unos cuantos minutos. Vas a dar gracias. No vas a pedir nada, no vas a suplicar por nadie. Vas a dar gracias. Mueve tu corazón. Obliga a tu corazón a que recuerde tantos beneficios que has recibido de Dios. Tantas gracias. Tantas cosas que ni merecemos. Tantas cosas que el Señor nos ha concedido y no hemos agradecido. 10 fueron los leprosos sanados, solo uno extranjero regresó a agradecer. ¿Eres tú? ¿Soy yo acaso ese extranjero que se pone a los pies del Señor a decirle gracias? Gracias por tantas cosas, por tu familia, por tu salud, por los bienes físicos, espirituales. Gracias por las dificultades que te han unido más a Él. Gracias por los problemas que te han hecho más fuerte. En un instante de silencio, da gracias, demos gracias. Si lloras de agradecimiento, si una lagrimilla se te escapa, llora tranquilo, pero da gracias, gracias, Señor.
Ahora en otro momento, otro instante de oración, vamos a pedir perdón. Lo primero que vamos a pedir es perdón. Vas a pedirle perdón porque no hemos sido fieles al llamado que hemos recibido, porque no hemos sabido responder, porque nos has dado tanto, Señor, y lo único que hemos hecho es ajustarnos a los criterios del mundo. Pidamos perdón por nuestros pecados, por nuestros defectos, por nuestras faltas. Pidamos perdón por el amor que no dimos. Pidamos perdón por la caridad que nos faltó y por la soberbia que nos sobró. Pidamos perdón de todo corazón, porque no hemos sabido responder a tantas gracias. Ahora solo pide perdón, en un instante de silencio en tu alma, solo pide perdón. En tercer lugar, vamos a pedir por aquellas personas necesitadas. Todavía no pidamos por nosotros, no seamos egoístas, tengamos un corazón amplio, generoso. No nos intoxiquemos con nuestros beneficios. No, abramos nuestro corazón. Pide ahora por los demás. Pide por tu familia. Pide por los que tienes cerca, por los que están lejos. Pide por aquellos que te han pedido oración, por los que sufren. Y ensancha tu corazón más allá. Pide por los secuestrados, por los que no conocen, por los cristianos que están siendo brutalmente asesinados por su fe en Medio Oriente. Pide por las personas que no conocen a Dios. Pide por las personas deprimidas, por los enfermos mentales. ¿Hasta dónde va tu corazón? Pide por ellos. Pide por ellos antes que por ti. Vamos, en un instante vamos a pedir por las necesidades de los demás. Ahora pide por ti, pero lo primero que vamos a pedir es las gracias espirituales que necesitamos. Antes de pedir por la salud de nuestro cuerpo, pidamos por la salud de nuestra alma. Antes de pedir los beneficios materiales que necesitamos y de los que carecemos, pidamos aquellas gracias que necesitamos para ser más fieles. Pide la gracia de la oración. Pidamos la gracia de la oración. Pidamos la gracia de la humildad, de una auténtica conversión. La gracia de la fidelidad a nuestra vocación, la gracia de perseverar en este camino, la gracia de superar todas estas tentaciones, la gracia de cortar radicalmente con el pecado que te ata. Vamos, pidamos primero las gracias espirituales que necesitamos para nuestra eterna salvación.
Señor, bendito seas. Ahora vas a pedir también por tus necesidades más básicas, esas necesidades humanas que siempre están allí. Pide también con generosidad por tu salud, por tus dificultades económicas, por esa dificultad en tu relación con tu novia, con tu novio. Pide por tu universidad, por tu trabajo, estudio, tus sueños, tus ilusiones, lo que anhelas. Siempre diciéndole al Señor, si es tu voluntad, si tú lo quieres. Vamos, en un instante. Después de ese momento de oración, miren qué lindo, miren que no es difícil orar. Ahora vamos a escuchar la respuesta de Dios, porque la oración es un diálogo, no un monólogo. No hablas tú simplemente para que Dios te escuche, sino que Él te responde. Él te va a responder esta noche. Quiero que escuches su voz. Escucha su voz. Escucha esa voz del único, el único que te puede salvar, el único que llena los anhelos íntimos de tu corazón. Escúchalo, escúchalo, porque Él te responde hoy. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Escúchalo, escúchalo. Yo sé bien lo que has vivido. No importa cuántas veces lo hayas escuchado, hoy es para ti. Yo sé bien por qué has llorado. Hoy es para ti tu respuesta. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Escúchalo, escúchalo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie
ama como Él. Es su respuesta es amor. Ante lo que estás viviendo, su respuesta es amor. No temas entregarte más, no temas tener una profunda vida de oración, no temas intentarlo. El Señor le dijo a Daniel: desde la primera vez que intentaste hablarme, yo te escuché. Es que Dios oye intentos. Cuando tú lo intentas, ya Él te escucha como si fuera la oración más hermosa, porque no es la elocuencia de tus palabras, sino la sinceridad de tu corazón la que llega a los oídos del Dios que te ama, del Dios que se entregó por ti, del Dios que te quiere unido a Él. Él te ama tanto que está dispuesto a ayudarte en esas dificultades. No estás sola, no estás solo. Él está cerca, más cerca de lo que tú mismo estás de ti. Cuánto amor, cuánta ternura, cuánta dulzura, cuántas gracias y bendiciones. Cuánto esperó este momento para ti. Cuánto amor. Bendito sea, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por esta noche. Gracias, Señor. Pues nadie te ama como yo. Ir a la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Ir a la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a abrazar a la persona que está al lado. Vamos a abrazarlo. Abrázalo, abrázalo. Y dile: nadie te ama como Dios. Dile que nadie te ama como Dios. Dile: nadie te ama como Dios. Démosle gracias a Dios por esta noche. Y que hoy salgamos con un propósito firme. Un propósito firme. No sé cuál sea el tuyo. Si a partir de hoy vas a rezar el rosario todos los días, si vas a empezar a ir a misa todos los días, excelente. Si vas a sacar 10 minutos con el Cristo, con tu imagencita de la Virgen, con la imagen del Sagrado Corazón, con el de la Divina Misericordia, no sé cuál sea el espacio que tengas en tu casa, y si no lo tienes vas a generarlo. 10 minutos diarios, 10 minutos diarios para hacer esto. Muy sencillo. Primero, invocas al Espíritu Santo con tus palabras. Segundo, das gracias. Tercero, pides perdón. Cuarto, pides por los demás. Quinto, pides por tus necesidades espirituales y después las necesidades materiales. Y finalmente, un momento de silencio para que Dios te hable al corazón. Que ese sea un propósito, un sencillo método de oración, pero que nos va a mantener unidos a la felicidad que es Dios mismo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,